Hola estimados alumnos, hoy vamos a comenzar esta clase correspondiente al jueves 7 de mayo de 2020, en la asignatura Hidráulica Aplicada. Yo soy Jorge Pilar, soy ingeniero hidráulico, tengo un doctorado y una maestría desarrollados ambos en el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil, con sede en Porto Alegre. La clase de hoy va a tratar sobre los aprovechamientos hidráulicos, más específicamente los hidroeléctricos. Luego vamos a hablar de las turbomáquinas, más específicamente las turbinas hidroeléctricas. Y en la última parte veremos un problema, un fenómeno que genera problemas en las obras hidráulicas y que se llama cavitación. Tal vez si no lo vieron antes, la cavitación es la evaporación del agua, pero es un proceso isotérmico donde la evaporación se genera por disminución de presión y no por incremento y no por agregar calor. Se preguntarán por qué estos videos. ¿Por qué elegí la modalidad de video? Bueno, por dos motivos básicamente. El primero es que a la hora que tendría que dar la clase este jueves, la conexión que dispongo en mi casa se torna inestable y ya me generó problemas en el pasado reciente. De hecho, la semana pasada tuve un par de problemas que no quisiera repetir. Y segundo, es que al estar grabadas las clases, ustedes podrán ver el video las veces que consideren necesario para aclarar algunos puntos de estos temas que no son intuitivos. No son difíciles, pero ciertamente no son intuitivos. Así que también los videos irán acompañados de material escrito que les ayudará a revisar, repasar, leer y releer los temas hasta que consideren que los tienen más o menos entendidos. Los videos serán 4, además de este de la presentación, en la que será el único en la que me verán la cara. Lamentablemente yo no les veo la cara a ustedes, pero me los imagino del otro lado de la pantalla, y eso me alegra bastante. Así que sin más presentaciones, vamos al desarrollo de esos temas, que espero sean entendidos por ustedes, porque créanme, le he puesto mucho esfuerzo en la preparación del material, mucho cariño, y está dedicado a ustedes. Así que nos vemos en los videos. Hola alumnos de Hidráulica Aplicada. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, que como les comenté, trataría sobre los aprovechamientos hidráulicos, en particular los hidroeléctricos. Vamos a comenzar recordando que la potencia hidráulica es igual al producto del caudal por la altura por el peso específico. Bueno, sepan ustedes que los ríos que tienen mucho caudal en general no tienen muchos desniveles, y los que tienen mucho desnivel tienen bajo caudal, lo cual tiene una explicación de tipo geomorfológica, pero que no viene al caso. Las centrales hidroeléctricas, sepan ustedes que cuando uno opera una central hidroeléctrica, regularla en el punto de producción es bastante complicado. Por eso se las denomina duras. Duras en el sentido, como decíamos, que cuesta regular, mantener una frecuencia de generación. En el extremo opuesto, las más versátiles son las de tipo térmicas,
por ejemplo las turbogas de ciclo combinado, que se utilizan para generar energía para cubrir picos en determinados momentos del día. Entonces, al ser centrales de difícil regulación, es importante que el entorno de trabajo tenga poca variabilidad. Entonces vamos a ver qué se puede hacer para mantener esto constante y luego vamos a atender la parte de la altura. Para mantener el caudal más o menos constante, lo que se hace es un análisis de regulación de caudales. Vamos a entrar en eso muy rápidamente, pero sin dejar de perder la esencia de lo que estamos hablando. Para regular caudales es necesario sí o sí tener reservorios. ¿Cómo se logra un reservorio? Interponiendo una presa en un curso de agua y eso genera un lago, un vaso, luego un lago. Y la función de esos reservorios es almacenar en las épocas en que sobra el agua para disponer de agua en las épocas en las que falta. Como la ocurrencia de caudales es aleatoria, puede considerarse una variable aleatoria, no hay una posibilidad de previsión a largo plazo. Y si no hay posibilidad de previsión a largo plazo, tanto de la oferta, pero tampoco de la demanda, porque podemos tener crecimientos de demanda no planificados, entonces no va a ser posible prever con una gran precisión el tamaño de los reservorios para satisfacer las demandas de periodos secos futuros. En esas circunstancias pueden pasar dos cosas, podemos hacer dos cosas, tenemos dos opciones. O superdimensionamos, con lo cual generamos una obra cara, o subdimensionamos, pudiendo llegar a tener que recurrir al racionamiento porque el agua no alcanza. Entre este extremo y este extremo estará el tamaño óptimo del reservorio para eso que estamos queriendo lograr. Entonces, la dimensión óptima de ese reservorio surgirá de un compromiso entre el costo de construcción y el costo de la escasez. Si hacemos algo muy caro, estaríamos en problema con el costo de construcción, y si hacemos algo, muy grande, estaríamos en problema con el costo de la construcción, y si hacemos algo muy pequeño, podríamos tener problema de no atender la demanda adecuadamente y entraríamos en lo que por lo menos yo llamo el costo de la escasez, que está asociado, por ejemplo, si estamos atendiendo demanda de agua para consumo o para electricidad y ese tipo de cosas. Entonces hay todo un problema que se genera, o varios problemas que se generan por esa escasez. El costo de construcción depende directamente del tamaño de la obra, más grande, más cara. Mientras que el costo de la escasez es inversamente proporcional al tamaño. Cuanto mayor sea la obra, menor será la escasez, y viceversa, cuanto menor la obra, más posibilidades de escasez tendremos. Permítanme hacer una observación entre paréntesis. No hay que creer que un volumen suficientemente grande de un reservorio garantizará cualquier caudal posible de ser erogado. ¿Por qué? Esta pregunta, que hoy, en esta circunstancia de no presencialidad, es casi retórica, no es una pregunta sin importancia. Y tratamos de resolverla en clase, pero bueno, en este caso me tocará solo a mí. El tema es el siguiente: yo tengo que lograr llenar ese reservorio. Si yo hago un reservorio demasiado grande
en un curso con muy bajo aporte de caudal, tal vez me necesitaré un tiempo excesivamente grande para su llenado. Así que el hecho de tener un reservorio demasiado grande no me garantiza disponer del caudal que yo necesite en cualquier momento. Y hay otro tipo de problemas. Hoy lo dijimos al pasar, la demanda puede ser variable. ¿Por qué? Imagínense ciudades que van creciendo sin una planificación ordenada, sin una planificación. Una industrialización, por ejemplo, que tampoco, que va creciendo de forma también sin planificar. Entonces, esa demanda por agua podría llegar a ser inclusive explicada como una variable aleatoria. Por otro lado, existen las pérdidas que serían movimientos verticales dentro del embalse. Hay un movimiento vertical hacia arriba, que sería la evaporación. Cuanto mayor sea el lago del embalse, mayor será la superficie de evaporación. Y ahí, además, hay pérdidas por filtración, infiltración por el fondo del vaso. Esas pérdidas por infiltración van disminuyendo con el tiempo porque se va colmatando ese fondo, pero nunca llegan a ser cero. Siempre podrán ser mínimas, pero algún tipo de pérdida habrá, sobre todo las pérdidas por evaporación. Para encontrar algún tipo de ecuación para esto, vamos a analizar un problema tremendamente simplificado. Y digo simplificado porque lo vamos a considerar sin las pérdidas y además con una demanda constante a la que vamos a llamar X mayúscula, que va a ser constante a lo largo de n intervalos que van a ser el periodo de nuestro análisis. Y aquí entonces vamos a utilizar la ecuación de balance de masa a lo largo de esos n intervalos de nuestro periodo. Dice que el almacenamiento inicial más el caudal que entra, más el volumen que entra, va a ser igual a lo que sale más el almacenamiento final. Acá quiero aclarar algo. A veces vamos a hablar de caudal, a veces vamos a hablar de volumen, siendo que el caudal es volumen por unidad de tiempo. Si las unidades de tiempo son iguales, hablar de caudal o hablar de volumen, lo único que cambia es una constante, que es en ese tiempo. A esta ecuación tal vez la conozcan de otra manera ustedes, como lo que entra menos lo que sale es igual a la variación del almacenamiento en el tiempo. Esta ecuación que tienen acá es la que usan los contadores para hacer un balance de empresas. Es la que ustedes utilizarían en caso, por ejemplo, si salen de su casa con la billetera, con un billete de 500 pesos, se encuentran con un amigo que le estaba debiendo 300 pesos y se lo devuelve, 500 más 300, 800, luego hacen una compra de 400, le sobrará 400. Entonces 400 más 400 es 300 más 500. Así de simple, no tiene demasiadas vueltas esto, y eso se llama ecuación de balance de masa. Lo que está indicado en el arco azul es el volumen que entra, lo que está indicado con el arco rojo es el volumen que sale. Sería razonable imaginar que el almacenamiento inicial y final del periodo de análisis sean iguales para no tener ni pérdida ni ganancia de agua. Entonces nos va a quedar esta parte de la ecuación que está explicitado allí. ¿Cuál sería la máxima demanda que yo puedo descargar en forma permanente y continua a lo largo de un periodo analizado?
paso el n a dividir por aquí y tengo esa ecuación. A esto es lo que se le llama el caudal regulado. Y no es otra cosa que el caudal módulo, o como otros prefieren llamarlo, el caudal promedio de largo periodo. Permítanme, voy a hacer una pequeña gráfica para explicar una cosita al respecto. Voy a plantear dos ejes coordenados en el eje vertical irá el caudal regulado y en el eje horizontal el volumen del embalse. Y yo tendría una curva de este tipo. Una curva que va a ser asintótica ¿a qué cosa? Al caudal módulo. Sin llegar a ese valor, y esta diferencia estará explicada por las pérdidas que mencionábamos antes. Acá hay un punto que es interesante de analizar, y es este que está aquí. ¿Cuál es el mayor caudal que yo podría regular si no tengo reservorio? ¿Qué les parece a ustedes? Ese valor será el Q mínimo de mi serie. O sea, yo puedo garantizar durante todo el periodo de análisis como máximo el Q mínimo si no tengo reservorio, en forma permanente y continua. ¿Tendré periodos con mayores caudales? Sí, pero no lo puedo garantizar todo el tiempo. Entonces, si el volumen es cero, el máximo caudal que yo puedo garantizar en forma permanente y continua será el caudal módulo. Esta curva se la conoce entonces como curva de regulación. Así que después en un encuentro presencial vamos a hablar un poquito más de esto. Y bueno, tiene algunos bemoles y algunas cosas muy interesantes para analizar en cuanto al tema de la garantía. Si la capacidad del reservorio fuese infinita, el almacenamiento en cualquier intervalo, por ejemplo el J, será el almacenamiento en el periodo J. Al final del periodo J va a ser el almacenamiento al inicio del periodo J, o sea, al final del J menos 1, más el volumen que entró en el periodo J y menos la descarga caudal regulado. Es lógico esto, ¿no es cierto? Pero acá yo resalté con un subrayado el adjetivo infinito.
Sepan ustedes que cuando aparece el adjetivo infinito hay alguna trampa. ¿Por qué? Porque en la ingeniería no hay nada que sea infinito. ¿Qué- ¿Por qué esta aclaración, esta especie de reaseguro que planteo? Y es porque el reservorio, al tener una capacidad limitada, no infinita, podría haber alcanzado esa capacidad y seguir y que siga entrando agua. Entonces yo tendría que evacuar ese ingreso por mecanismos que suelen tener las represas y ustedes lo conocerán como los vertederos. Así que simplemente era esa resalva porque en nuestro análisis no tuvimos en consideración otras erogaciones que no sea esta demanda. Podríamos tener descargas a través de vertederos también. Con respecto a las presas y los saltos, imaginen, este es un corte con un plano que estamos cortando una montaña, que sería esta, y tenemos un curso de agua que la circunda, desde aquí arriba viene para abajo y sigue hacia aguas abajo. Tengo un nivel original sin el embalse, interpongo una presa, esto que está con este nivel rojo, y genero un lago embalse, lo que está con este nivel en azul. Entonces construyo una obra de toma con rejas, con puertas, derivo el agua por lo que se conoce como galería a presión, después cambia de pendiente muy abruptamente, entra en lo que se conoce como una tubería forzada con presiones muy altas para alimentar al grupo turbina tubo aspiración. Lo de tubo aspiración entiendan que no hay ningún mecanismo de aspiración más allá de que ahí se producen presiones muy bajas. Y más o menos en el quiebre se interpone la chimenea de equilibrio, cuya función es morigerar los efectos del golpe de ariete. Entonces, del punto de vista de las líneas de energía, tenemos el nivel del embalse, tenemos la línea de cargas totales con una inclinación que tiene que ver con las pérdidas por unidad de longitud, y el salto propiamente se hará entre el nivel de este elemento y el nivel del río allá aguas abajo, menos la energía cinética de ese río. O sea, no conseguimos aprovechar esa energía cinética. Luego esto que está marcado aquí será nuestro salto bruto. Si enderezamos el curso del río y hacemos un corte a lo largo del talweg de ese río, el talweg es el fondo, el punto más bajo del cauce, es la línea que une los puntos más bajos del cauce. Si analizamos entre este punto y esta zona, las pérdidas que se producen, tenemos entonces, interpusimos una presa, con eso generamos un lago de embalse. Ustedes saben que la línea del embalse no será horizontal porque se produce una curva de remanso. Entonces, tengo una primer pérdida H1 por el remanso, una pérdida H2 y H3, que es por la obra de toma y en la galería. Después tengo H4, 5 y 6, que son en la tubería, en el grupo turbina tubo aspiración y en el canal de descarga. Y luego tengo lo que tengo que descontar, que es la energía cinética a la salida, por eso HS. Entonces tenemos el salto bruto, descontadas las pérdidas, tenemos el salto neto. Algunos tipos de turbinas hidroeléctricas. Este tipo de turbinas que parece una rueda con cazoletas, de hecho es una rueda con cazoletas, y a esas cazoletas se le tira un chorro de agua a través de inyectores, pueden ser varios inyectores. Se la conoce como turbina Pelton. Se utilizan en
donde tenemos grandes saltos y pequeños caudales, esta estaría girando en el sentido horario, ¿no es cierto? Y el intercambio de energía se produce a presión atmosférica, o sea, no hay, está todo al aire. El chorro sale del inyector e impacta en las cazoletas. Por eso se las conoce como turbinas de acción. Esta es una típica turbina Francis, en particular esta es la de la central Uruguay, que está ahí cerca de Puerto Iguazú, al norte de Misiones. Va instalada, tiene una cámara espiral para distribuir el agua a medida que va entrando, se va perdiendo caudal, entonces se va achicando la sección para que las velocidades en toda la periferia de la turbina sea más o menos parecida. Aquí hay un esquema de cómo podría estar utilizada. Esto es muy parecido al de Uruguay. Es una central al pie de presa. Tenemos el reservorio, la presa propiamente. Y tenemos la turbina instalada en ese lugar. La turbina Pelton, fíjense, está inspirada en las viejas ruedas de los molinos. Acá tenemos una derivación a través de un canal de madera. Hace girar esta rueda y este eje mueve, por ejemplo, una moledora de granos de cereal, por ejemplo trigo, para hacer harina. Podría mover un generador para lograr electricidad, básicamente iluminación, luz para iluminación. También tenemos turbinas como las que tenemos instaladas en la central de Yacyretá, las tipo Kaplan, que se parecen mucho a las hélices de un barco, y tienen como un mecanismo adicional ese muñón que ven ahí, entre el cubo de la turbina y las paletas. Bueno, hay una posibilidad de articulación, de tal manera que se puede llegar a cerrar el paso. Es un mecanismo alternativo que tiene o adicional a las otras turbinas. Se puede cerrar el paso del agua con la turbina. Acá fíjense cómo está instalada, está colgada. Esta turbina efectivamente está colgada. Hay toda una cuestión complicada de los cojinetes sobre los que apoya. Y el grupo generador, que estarían, por lo menos yo lo veo anaranjado aquí, en una casa en seco. Yo tengo la turbina dentro del agua y el generador afuera. A alguien alguna vez se le ocurrió: ¿y qué pasa si yo pongo el generador dentro del agua? Perfecto. Y así surgieron las turbinas bulbo. Mientras que estas tienen el problema que están colgadas, esa sección medio trapecial que ven ahí, de una forma extravagante, es la cámara espiral, que comienza con un tamaño grande y luego se va achicando a medida que va entrando el agua a la turbina. Hoy la veíamos en sección circular. En este caso, como suelen ser de hormigón esas cámaras, no son circulares, sino de secciones con lados rectos. Esta turbina no está colgada, pero tiene como problema que este lugar donde va alojada todo el generador tiene que estar a una presión mayor que el agua que le circunda para que no haya posibilidad de ingreso del agua. Bueno, cada una tiene sus pros, sus contras, tiene en qué condiciones H y Q deben ser utilizadas. Bueno, nosotros vamos a parar esta primera parte del video por aquí. Y en la siguiente vamos a hablar un poquito de bombas. Algunos de ustedes, pocos de ustedes, tendrán la oportunidad de trabajar en centrales hidroeléctricas, ya sea en el proyecto, en la construcción o en la operación. Pero me animaría a decir que todos o casi todos van a tener que trabajar alguna vez con una bomba, diseñar instalaciones de bombeo, seleccionar bombas, operar bombas, y
La diferencia entre la bomba y la turbina es el sentido de giro y el sentido en que circula el agua. Podríamos decir que una turbina es una bomba girando al revés, con algunas consideraciones adicionales, pero en términos muy generales y groseros sería eso. Así que en el próximo video vamos a hablar un poquito del tema de bombas y su funcionamiento. Bueno, siguiendo con la clase del día de hoy, jueves 7 de mayo, vamos a hablar un poquito de turbomáquinas y en particular de las turbinas. Vamos a recordar qué son las máquinas. Una máquina es cualquier elemento que recibe un tipo de energía y restituye otro. Por ejemplo, si recibe energía mecánica y restituye energía hidráulica, sería una máquina de tipo operatriz, operadora, y en el caso hidráulico, una bomba. Si recibe energía hidráulica y restituye mecánica, sería una máquina motora, motriz, y en el caso de las hidráulicas, una turbina. Lo de turbomáquinas significa que se utiliza, las máquinas están rotando alrededor de un eje de giro. En esta imagen vemos la instalación típica de una turbina Francis. Y elegí la turbina Francis porque son las más usadas por su versatilidad. Y esta imagen en particular tiene una singularidad, que el eje de la turbina, en vez de ser vertical como estamos acostumbrados, es de tipo horizontal. Estamos viendo entonces la casa de máquinas, la parte seca, de una turbina Francis de dimensiones modestas. Y la instalación consta entonces de la entrada con todas las válvulas, la cámara espiral, esta verde, que tiene una sección decreciente. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que caudal es velocidad por sección. Si el caudal va disminuyendo porque va ingresando agua a la turbina, en la misma proporción debería ir disminuyendo la sección para mantener la velocidad constante en el ingreso a la máquina. En rojo, ven aquí, está el rodete o turbina. Y antes, entre la cámara espiral y el rodete, están los álabes móviles del distribuidor que regulan el ingreso de agua a la turbina, al rodete, y lo orientan de la mejor forma posible para que el intercambio tenga la mejor eficiencia que podría lograrse. Luego, esto en celeste más claro, es el tubo de aspiración, es un conducto de forma divergente para ir aquietando el agua. Esto que ven acá, bueno, es el grupo generador propiamente, la parte eléctrica. El eje que sale de la máquina mueve un generador, y toda la cuestión eléctrica conexa, anexa y conexa. Aquí estamos viendo desde abajo, desde aquí, la turbina Francis, el tubo de aspiración, y esto en amarillo son los álabes del distribuidor. Ese círculo que ven ahí, el diámetro del círculo que yo puedo inscribir dentro de los álabes, entre dos álabes consecutivos del distribuidor, es el grado de apertura, es un parámetro de la regulación de las turbinas. Aquí hay una vista de esa turbina en particular. Hacia allá sale el agua y por aquí ingresa. Bien, acá tenemos un corte perpendicular al eje, que es el eje de rotación. Esto que ven acá son los álabes de la turbina y esto en rojo los álabes del distribuidor.
Entonces, la entrada de la turbina, punto 1, siempre acuérdense en turbomáquinas, en máquinas hidráulicas, el punto de entrada lleva el subíndice 1, el de salida el subíndice 2. Si estamos en el caso de bomba, como el sentido es inverso, 1 y 2, pero estamos en turbina. Entonces, en la parte exterior sería el punto 1, en el interior el punto 2. U es la velocidad de rotación de la máquina, la velocidad angular por el radio. W sub 1 es la velocidad tangente al álave, una velocidad relativa. Y de la composición vectorial de ambas tenemos en verde la velocidad absoluta, que se la suele simbolizar con la letra C. Bueno, acá está con la letra B, no hay mayor importancia. Los ángulos en el triángulo de velocidades o polígono de velocidades de entrada. El ángulo beta formado por la tangente a la circunferencia y la tangente al álave es un ángulo físico medible. Y el ángulo alfa, que está formado por la velocidad u y la velocidad absoluta, es un ángulo de funcionamiento. Los triángulos de velocidades a la salida, esto que está aquí, está ampliado aquí. Luego la conocida ecuación de Euler, que nos cuenta cómo es el intercambio de energía en una máquina hidráulica. Cu por B, Cu1 por B, Cu1, acuérdense, la proyección de C sobre U es Cu menos lo mismo a la salida dividido la aceleración de la gravedad. La conocida, utilizada, una de las ecuaciones más importantes de la hidráulica, la ecuación de Euler, desarrollada por el suizo Leonhard Euler, un científico gigante que vivió en el siglo XVIII. Tan importante es Euler para los suizos que, fíjense ustedes, el billete de 10 francos suizos que tuvo curso legal entre el año 79 y 2000 lleva su imagen como justo homenaje a todo lo que representó en la historia de la ciencia y de la humanidad. Y aquí en el reverso de este billete, bueno, la bomba sobre la que él trabajó. El respeto, me llamó muchísimo la atención, el respeto de los suizos por sus científicos y sus hombres de ciencia en general. Les recuerdo que los Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, la ley de los grandes números de otro Bernoulli, bueno, 5 generaciones de brillantes suizos también eran la familia de los Bernoulli. Vayamos a las curvas características de las turbinas. Si suponemos que el rendimiento es independiente del salto, o sea, se mantienen las condiciones generales de similitud, podría predecirse a partir de un conjunto de curvas como las que tenemos aquí, todas las condiciones de funcionamiento de esa turbina. Fíjense, acá hablo las condiciones generales de similitud. En el material que va anexo a estos videos, hay una parte que corresponde a bombas y donde desarrollé el tema de la teoría de la semejanza, en términos muy simples. Para que dos máquinas, para que un modelo sea semejante a su prototipo, o sea, el 1 en 1, escala 1 en 1, tienen que cumplirse 3 tipos de semejanza. La semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. La semejanza geométrica es el efecto maqueta, o sea, tiene que haber una proporcionalidad entre las magnitudes físicas del modelo y el prototipo. La semejanza cinemática, en pocas palabras, significa que los triángulos de velocidades deben ser semejantes. Recordarán ustedes que dos triángulos son semejantes cuando los lados homólogos son proporcionales y los ángulos iguales.
No hace falta explicar demasiado, pero se darán cuenta que para que exista semejanza cinemática tiene que previamente existir semejanza geométrica. Luego entramos en un terreno un poco más complicado, la semejanza dinámica. ¿Qué significa la semejanza dinámica? Que las fuerzas están a escala. ¿Qué fuerzas ponemos a escala? Pues todas, me dirán ustedes. Bueno, pero no se pueden poner todas las fuerzas a escala. En todo caso, en un encuentro presencial, háganme acordar y vamos a hacer una discusión al respecto. Entonces se ponen las más importantes. Y se acepta entonces una semejanza dinámica incompleta. Se ponen a escala las fuerzas más importantes, que en este caso representan las fuerzas gravitatorias. Y por supuesto la fuerza de inercia. Y acá aprovecho y les recuerdo, la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias están caracterizadas en una magnitud que se conoce como el número de Freud. ¿Se acuerdan? Freud. Bueno, esa suposición que nos hubiese gustado que fuese real no es así, no es realista. Y entonces es necesario en turbinas la experimentación en modelos físicos. Los fabricantes de turbinas tienen unos laboratorios, unos bancos de ensayos fenomenales. Si tienen oportunidad, si la vida les plantea la oportunidad de conocer uno, no pierdan esa chance. Bien, entonces el cuadrante en el que se analiza se grafican los comportamientos, tiene en el eje de las abscisas el número de vueltas al que gira la máquina. Y luego se contrastan el caudal, la potencia y el rendimiento contra ese número de vueltas. Este valor A que aparece aquí era el que habíamos visto, el grado de apertura del distribuidor. Entonces, a medida que abrimos el distribuidor, aumentamos el caudal. A medida, lo cual es lógico, ¿no es cierto? No hace falta demasiada explicación. Si aumenta el caudal y se mantiene la altura, por ejemplo, entonces gamma por Q por H es potencia, aumenta la potencia. Pero no pasa lo mismo con el rendimiento. Aumento el grado de apertura, pero no siempre es creciente el rendimiento máximo. Esa diferencia entre el número de vueltas para el rendimiento máximo y el número de vueltas para la potencia máxima aumenta a medida que aumenta el grado de apertura del distribuidor. Y acá está lo que decíamos recién, que el caudal máximo y la potencia máxima se dan para un distribuidor completamente abierto. Pero no ocurre lo mismo con el rendimiento máximo, que se da para aperturas algo menores. Bien, ¿cómo se hace el ensayo en una turbina? Una vez que diseñamos en un tablero, digamos, en AutoCAD, en lo que quieran, se construye un modelo a escala, respetando las leyes de semejanza, de la turbina completa, que es no solo la turbina, el rodete de la turbina, sino también el distribuidor y el tubo de aspiración, porque esta terna es la que define el comportamiento en cuanto a eficiencia de nuestra turbina como generador de energía mecánica para luego transformarla en eléctrica. Se instala el modelo del rodete distribuidor tubo de aspiración en un banco de ensayo, se mantiene constante la altura y el grado de apertura del distribuidor, se varía el número de vueltas y se mide el caudal logrado. En las turbinas Pelton esto va a ser horizontal, como se imaginarán, porque no tiene efecto.
porque la velocidad a la que gira la turbina no tiene nada que ver con el caudal que tira el inyector. Este comportamiento en rojo es el de las específicamente rápidas y el comportamiento en verde de las específicamente lentas. Bueno, lo de específicamente rápidas y lentas viene asociado a número específico, que está explicado, seguramente ustedes ya conocerán, pero por las dudas está explicado en ese material anexo de bombas. Ahí explico muy rápidamente, muy brevemente, en qué consiste el número específico. Y una máquina específicamente rápida gira a velocidades de rotación bajas. Por ejemplo, las Kaplan son rápidas, mientras que las Pelton son lentas, y también hay un tipo de turbinas Francis lentas. Tanto las Pelton como las Francis lentas giran muy rápido, mientras que las específicamente rápidas como las Kaplan giran a velocidades muy lentas. Hay esa especie de contradicción en los adjetivos. Si nosotros trabajamos con las variables sin transformar, lo que tenemos son las curvas de características particulares de esa turbina. Y se la utiliza en la explotación de las turbinas, o sea, en el funcionamiento de las turbinas como parte de una central hidroeléctrica. Pero si yo estoy por presentarme a una licitación para tratar de vender las turbinas que fabrico o que fabrica la persona o el fabricante con el que yo trabajo, se trabajan con magnitudes reducidas, con lo cual se generan diagramas universales de curvas características de un tipo de máquinas que se aplican a cualquier turbina con igual número específico. Esas magnitudes reducidas compensan las variaciones inevitables, sobre todo en la altura. ¿Y qué son las magnitudes reducidas? Son N11 y Q11. N11 es el producto de N por el diámetro, algún diámetro característico, dividido raíz de H, y Q11, caudal dividido el diámetro cuadrado y dividido por la raíz de H. Una definición de N11 sería el número de vueltas al que giraría una máquina si su diámetro fuese unitario en un salto unitario. Lo mismo el caudal Q11 sería el caudal que estaría pasando por una máquina de diámetro unitario y salto unitario. Entonces, en el cuadrante de graficación N11, Q11, tenemos, por ejemplo, una curva Q11 versus N11 y el rendimiento total. Si vamos variando la apertura del distribuidor, tendremos diferentes curvas. Si nosotros proyectamos estos rendimientos sobre la curva y luego unimos con curvas de igual rendimiento, tendremos lo que se conoce como colina de rendimiento. Entonces acá ven el grado de apertura del distribuidor, que no es el máximo, en el cual se da el rendimiento máximo que mencionábamos recién. Acá simbolicé con este piquito que estamos en el máximo, en el pico. Entonces tenemos un N11 pico asociado a un Q11 pico y un grado de apertura del distribuidor pico. Además hay un límite de rendimiento. Todo lo que esté a la derecha de esta curva será consumo en vacío. El giro de la máquina no genera torque. Podríamos llegar a estar inclusive en una situación de embalamiento. Pero el que está a cargo de la operación de una central hidroeléctrica no le interesa estas curvas universales Q11, N11. Le interesa el comportamiento de esa máquina y no de una máquina genérica unitaria, manteniendo cuidadosamente el número de vueltas constante. ¿Por qué esto? Porque nosotros no podemos estar variando el número de vueltas
la velocidad de giro del generador, porque nosotros tenemos que generar de forma pareja, en una frecuencia pareja, que en la Argentina es 50 Hz, en Brasil es 60 Hz. Ese número sincrónico es igual a esa frecuencia de generación por 60 dividido el número de pares de polo del generador. O sea, como decíamos recién, no al que está en la explotación, en la operación de una central, no le interesan las coordenadas unitarias. Perdón. Entonces, tenemos curvas, gráficos como los que presentamos aquí. En particular, este es el diagrama de explotación de una turbina Francis de 6.3 metros de diámetro que gira 88.3 revoluciones por minuto. Acá tenemos salto neto contra potencia total y en este altura caudal. Fíjense, acá tomé la altura 50 y el caudal 250 metros cúbicos por segundo. Calculé cuánto sería la potencia hidráulica, gamma por Q por H. Me da 125 megawatts por el rendimiento. Fíjense, este número me da 125 y acá estamos en 115, qué sé yo. O sea, estamos en rendimiento altísimo. La relación entre 115 y 125 es en el orden del, o tal vez un poco más del 90%. Son máquinas, acá están las curvas de rendimiento. Así, tendrían que saber si ese rendimiento es rendimiento total, es probable que así sea, o qué tipo de rendimiento estamos hablando. Fíjense el rendimiento, la eficiencia que tienen las turbomáquinas hidráulicas y me animo a afirmar que son las máquinas más eficientes que ha fabricado el ser humano a la fecha. Cuando tenemos que seleccionar turbinas, hay algunas que en el gráfico Q11, N11 se comportan de esta manera, están alargadas en el sentido de Q. En N11, si recuerdan, está la altura. Entonces, variaciones de la altura, caracterizados aquí, producen que me caiga de la colina de rendimiento. O sea, acá yo puedo variar el Q y me mantengo dentro del rango de los máximos rendimientos. En este caso puedo variar el H y me mantengo dentro del rango. Y si me muevo en Q, me caigo de la colina. Estas curvas de esta forma, o más o menos de esta forma, son típicas de las turbinas Pelton. Y después hay curvas, hay máquinas que tienen curvas más circulares, o sea, son más versátiles en variaciones de H y en variaciones de Q. Es muy típico de las turbinas Francis esto. Muy bien. Permítanme presentarle a la que prácticamente tiene carta de ciudadanía misionera, que es la turbina Mitchell-Banky, un gran desarrollo que hizo en los años 80 nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones en Oberá, con el ingeniero Barney a la cabeza, para micro aprovechamientos hidroeléctricos. Entonces, gente a los cuales les costaba llegar a la energía a través de la red de distribución, podían disponer de energía a través de esta micro turbina, que si bien tienen un bajo rendimiento, son muy fáciles de construir. Fíjense, imagínense, podemos hacer cortes de caños metálicos sin costura y usarlos como las paletas de esto. Aquí hay un corte perpendicular al eje de rotación que estaría acá. Esto es el distribuidor, gira alrededor de este punto. Si esto toca aquí arriba, se cierra el flujo.
El flujo entra, impulsa esta paleta, atraviesa el rodete y al salir da un segundo impulso. Perdón. Entonces, porque atraviesa el flujo a la máquina, se le llama el flujo transversal. Bueno, acá está un despiece de una de estas máquinas, siendo el rotor esto que ven acá, y esto es una representación más o menos artística de un aprovechamiento con la derivación, la galería de derivación, la tubería forzada y algunos contrapesos para poder manejar esto. No, imagínense con el agua corriendo a alta velocidad, es difícil de manejar esto, entonces necesitamos algún tipo de palanca inercial importante. ¿Cómo se seleccionan las turbinas? Bueno, habíamos comentado en un gráfico HQ que hay máquinas que andan bien en grandes saltos y bajos caudales como las Pelton, y otras que andan bien en grandes saltos, grandes caudales y bajos saltos como las Kaplan o las Bulbo, o sea las axiales. Y dentro de la familia la Francis andan bien en un rango muy amplio. Fíjense, este polígono de color azul es el rango de aplicabilidad de las Francis. Son las más versátiles y por eso tal vez las más usadas en todo el mundo. Vamos a entonces finalizar aquí, y en el material impreso que les queda hay toda una parte de bombas que continúa, donde está eso que les fui comentando a lo largo de este video. Bien, en el próximo video estaríamos viendo fotografías de aprovechamientos de diferentes lugares del mundo y de nuestra zona, y también fotografías del proceso de fabricación de las turbinas, que espero sean ilustrativas para ustedes, y porque es muy difícil acceder a veces a estos lugares. No me pregunten cómo conseguí estas fotografías, pero bueno, por suerte las tenemos disponibles. Hasta el próximo video entonces, estimados alumnos. Bien, continuando con nuestra clase de hoy, jueves 7 de mayo, vamos a ver algunas fotografías de aprovechamientos hidráulicos, especialmente hidroeléctricos. Primero, me encantó esta fotografía que encontré por ahí. Decía: nuestro planeta es 2/3 de agua, pero no siempre se la encuentra donde se la necesita. Esto es así. Jacques Cousteau, el explorador, aventurero, bueno, los papás de ustedes pregúntenle quién era Jacques Cousteau, el que inventó el traje de hombre rana en los tanques autónomos. Él decía, tiene unas documentales hermosas que la pueden encontrar en National Geographic o en cualquier lugar. Decía que si la Tierra fuese del tamaño de un huevo, toda el agua disponible en el planeta no sería mayor que una gota sobre esa superficie del huevo. Yo hice los cálculos con el agua que más o menos se estima que hay en el planeta y estaba muy acertado el amigo Jacques Cousteau. Por eso es que no siempre se la encuentra donde se la necesita. Hablábamos de que la potencia hidroeléctrica era peso específico por caudal por altura. Bueno, esta fotografía muy típica de Misiones, las cataratas del Iguazú, dan una idea de lo que es un salto. Por supuesto, ni por cerca
y me imaginaría aprovechar este salto en particular, eh, destruir esta maravilla de la naturaleza para cualquier tipo de generación. Bueno, esta fotografía es una fotografía histórica que da una idea de la demanda. Estas son las Torres Gemelas, el World Trade Center de New York, que fue destruido al principio de siglo en un ataque terrorista. Bueno, y queda como un recuerdo nada más de estas torres enormes que habían en la isla de Manhattan. Respecto a la matriz eléctrica argentina, podríamos decir que depende principalmente de combustibles fósiles, gas y derivados de petróleo. Y esto es así porque la creciente demanda energética de las últimas décadas fue cubierta por instalaciones centrales térmicas, principalmente las turbogás. En algunos casos, inclusive con gas importado, traído en barcos, algo poco económico, pero bueno, se hizo. En trazos muy gruesos, el parque generador interconectado nacional atiende una demanda de alrededor de 130.000 gigawatt horas, o sea, gigawatt es potencia multiplicado por hora, esto es energía, siendo que aproximadamente el 65% de la atención de esa demanda se hace con centrales de energía de origen térmico, alrededor o poquito más del 30%, no mucho más, de origen hidráulico. Yacyretá es la más importante de Argentina, pero después tenemos las centrales hidroeléctricas del norte patagónico, también Salto Grande en el río Uruguay, alrededor del 4% generación nuclear y menos del 1% eólica y solar. Eólica y solar nos suena a renovables. Bueno, según la normativa vigente, las hidroeléctricas de baja potencia, hasta 20 megawatts, están consideradas como energías renovables. En 2015, la matriz eléctrica argentina, no encontré un dato más nuevo, debe estar, pero en la búsqueda rápida por internet, aquí está lo que decíamos recién. Bueno, esto es un poquito más, o alrededor de un tercio de la generación es hidráulica. A escala mundial, la hidráulica tiene una presencia muchísimo menor, y las térmicas, fíjense, todo esto, carbón, gas y petróleo, de ahí todo el problema que estamos generando por la emisión de gases de efecto invernadero y luego el calentamiento global, que lo podremos conversar en algún otro encuentro, si ojalá tengamos algún presencial durante este ciclo. Yo no sé si ustedes prestaron atención que el ciclo del agua está movido a energía solar. O sea, en definitiva, la energía hidráulica es una forma de energía solar, porque el traslado del agua de los niveles inferiores, los ríos y los mares, hacia la alta montaña y luego el escurrimiento por los ríos, es movido a energía solar. Inclusive los combustibles fósiles también, es toda energía que había en los cuerpos aparentemente de esos seres vivos que, bueno, hoy lo estamos extrayendo en forma de petróleo y gas. Bueno, esta fotografía la utilizamos también para mostrar una vieja rueda de molino o generador, no sé lo que habrá dentro de esta casilla, un canal de madera
derivando un curso de agua y haciéndolo caer sobre esta rueda que tiene cangilones, haciéndola girar, y ese giro en otras épocas movía las muelas de un molino harinero, por ejemplo, o podría ser hoy más en la modernidad, en los tiempos actuales, algún generador para producir básicamente iluminación, energía para iluminación. Bueno, la energía hidráulica, yo puedo llevar una central térmica donde quiera, pero la energía hidráulica la generaré donde hay condiciones de altura y caudal. Luego tendré este tema anexo, la conducción. Es todo un tema. Acá esto muestra esta imagen, la gran represa china de Tres Gargantas, y una comparación de Tres Gargantas con Itaipú y Yacyretá. Fíjense, Itaipú casi que cuadruplica la potencia instalada de Yacyretá, y Tres Gargantas es una vez y media Itaipú en términos gruesos. Así que fíjense de qué estamos hablando. Pero tenemos saltos enormes. Mientras Yacyretá está en el orden de los 20 metros, acá estamos hablando en el orden de los 200 metros de salto. Acá está pasado en limpio esa comparación de Tres Gargantas, Itaipú, otras centrales hidroeléctricas y finalmente Yacyretá, nuestro Yacyretá. Acá hay un esquema en planta de una central construida sobre el río Mahaweli Ganga, que es el más importante de Sri Lanka, que está en Asia, esa isla, esa gran isla al sur de la India. Fíjense, esta es una presa en arco. O sea, se pone un arco cuyo lado convexo apunta hacia el embalse para aprovechar entonces esa resistencia estructural del arco. Esta es otra central, también al pie de presa. Van a ver que es la represa, evidentemente hay un camino por aquí arriba. Y es todo compacto porque tenemos la casa de máquina aquí. Fíjese los generadores, aquí ya salen las líneas eléctricas. Están en la margen izquierda y más o menos en el centro de la represa están los vertederos. Los vertederos ya lo habíamos mencionado, que se utilizan para descargar excedentes que no pueden ser turbinados o para garantizar un caudal mínimo aguas abajo. Bueno, en hidrología vamos a hablar del caudal ecológico en todo caso. Acá hay una vista de la ejecución de una obra. En particular estamos viendo el descargador del vertedero y cómo se va trabajando haciendo excavaciones. Una central en un río de llanura, tampoco recuerdo, estas fotografías son del siglo pasado, no recuerdo de dónde era. También acá están los vertederos y se ve que más allá, bueno, esto parece ser la esclusa de navegación, que son sectores por donde se habilita el cruce de embarcaciones. Bueno, una central con saltos importantes, estaríamos hablando de salto del orden de 100 metros acá, también compacta al pie de presa. Se ve que esta zona es la zona de la o esta sería la zona de la casa de máquinas, los generadores, y estos los vertederos. Otra central en montaña, compacta también, la casa de máquinas, los vertederos, y fíjense una cosa, esta pared que separa los vertederos de la casa de máquinas. ¿Por qué?
porque a la salida del vertedero, esto puede ser una pileta de aquietamiento, hay mucha turbulencia y si el nivel aguas abajo fluctúa mucho, eso influye en la eficiencia en la generación. Otra central, esta es la parte, ven la casa de máquinas con las turbinas y generadores, posiblemente sean vertederos. Y aquí estamos en la central de Itaipú. También es compacta en el sentido, es al pie de presa. Las máquinas están en la presa misma. Este es el vertedero, que es el símbolo, el icono de Yacyretá. Otra vista, fíjense la playa de transformadores, los conductos, la tubería forzada que alimenta las turbinas, los vertederos en forma de salto de esquí. Y ya estamos en Misiones, en Uruguay. Ustedes tienen, el orgullo misionero es que la represa de Uruguay está construida con hormigón compactado a rodillo. Es la primera que se hizo en el país de ese tipo, tengo entendido. Podrán criticarle las filtraciones, pero no hay problemas estructurales, simplemente filtraciones. Pero fue todo, yo recuerdo al poquito tiempo de haberme recibido, todos queríamos ver cómo era una presa construida con hormigón compactado a rodillo. Bueno, estas son las galerías de inspección a lo largo de la presa, las captaciones de agua, estos son canaletas por las que va el agua, bastante agua, por cierto. Estamos, no sé si esto es Uruguay, no recuerdo, pero estos son los brazos que accionan los álabes del distribuidor. Son mecanismos, servomecanismos para orientar, abrir o cerrar esos álabes, para orientar o dejar pasar más o menos agua hacia las turbinas. Creo que es Uruguay porque estas son imágenes también de, fíjense la voladura en roca que se hace y las compuertas del sector circular, sí. El lado convexo siempre hacia el lado del lago. En cuanto a Yacyretá, bueno, acá hay una imagen satelital de la localización. Esto, aquí está Yacyretá, la obra actual. Acá está tapada también. El lago del embalse, bueno, acá está Posadas, afectado por su lago, gracias a ese lago tiene una costanera hermosa. Imágenes de la época de construcción. Dragalinas, estas chapas, estas tablestacas, eran los recintos que se iban haciendo para el trabajo en seco. Las ataguías, fíjense la maquinita, es posible que sea esta, metida en el río, un río caudaloso con más de 10.000 metros cúbicos por segundo, mucho más de 10.000 metros cúbicos por segundo en esta sección. Máquinas infernales, seguramente si yo me parase al lado de esta máquina no llegaría al eje de la rueda. Cuando uno tuve la oportunidad como estudiante de conocer la construcción de Yacyretá, se perdían todas las escalas. Bueno, la presa de material suelto lateral, luego se la estabilizaba para evitar que se lave, se le ponía algún tipo de empaste, pasto que generaba una malla de raíces. Es muy común, si el material es suelto, utilizar
por lo menos en mi zona, en el Chaco, el pasto estrella, que tiene unas raíces en forma de rizoma, eh, que serían como mandioquitas, que forman una malla muy, muy resistente y crece en suelos ácidos, alcalinos, en pendientes muy fuertes, en cualquier lugar. El sembrado de todo este pasto se hacía con una especie de cañones, este, unos lanzadores de semilla a gran presión para que se incrusten en el suelo vegetal. La construcción de la parte de estructuras de hormigón, todo era gigantesco, todo. El puente de servicio durante la construcción, puente de servicio al pie de los vertederos. Esto que ven acá es la esclusa de navegación, que está de la margen argentina. Otra vista aérea de nuestra gran central hidroeléctrica de la zona y de todo el país. La construcción de la casa de máquinas. En estos agujeros estaban instaladas las turbinas, Kaplan, los puentes grúas para izarlas, ponerlas. Acá están haciendo la instalación de una de las turbinas. Esto es la construcción de en las presas de material suelto. Para evitar la filtración a través, le instalaron unas pantallas de cemento bentonita, y esto se construía de esta manera. Recuerden, la bentonita es una arcilla blanca, totalmente blanca, que se utiliza en las excavaciones para evitar su desmoronamiento. Entonces se construye con ese lodo bentonítico y luego se inyecta desde abajo hacia arriba con hormigón. Bueno, acá está la operación de la esclusa de navegación. Cómo funciona, depende si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Básicamente, si estamos subiendo, está cerrada la compuerta de aguas arriba, ingresa el barco o las barcazas, que es la forma de transporte del Alto Paraná. Se cierra la compuerta y el nivel de aguas arriba por gravedad llena el recinto, sube. Cuando están al nivel de aguas arriba, se abren las compuertas y el tren de barcazas continúa. Esta era la cantera de donde se traía el material pétreo para la construcción. No sé si sabían ustedes que el agua del hormigón no se incorporaba en forma de líquido, sino en forma de hielo, porque el proceso de la hidratación del cemento, del hormigón, es un proceso exotérmico, y cuando estamos hablando de una estructura de una casa no pasa nada, pero cuando estamos hablando de los volúmenes de hormigón de Yacyretá, el calor era infernal y podía poner en riesgo la integridad estructural de la obra por agrietamiento. Así que la incorporación del agua era a través de una semejante fábrica de hielo en escamas, que era la que se utilizaba para la fabricación para la hidratación del cemento en la fabricación del hormigón. Bueno, estas son las grúas pescadoras de las compuertas, en este caso de la esclusa de navegación. Si mal no recuerdo, esto es la fábrica de cemento que había instalado Loma Negra o la planta de fabricación de hormigón, no recuerdo, en la propia obra. Las cargas de material pétreo para llevar hasta la fábrica de hormigón, la planta de hormigón. El montaje de las turbinas. Acá está, fíjense, habíamos hablado del muñón que tienen las turbinas Kaplan, que permiten el giro de los álabes para inclusive cerrar el paso del agua. Otra imagen de
acá están los álabes, ¿ven? El eje de giro, esto es el cubo, el eje que luego va conectado, ya está instalada la máquina, y este eje, esta máquina está colgada, como decíamos, está apoyada, y este eje se va a conectar con el generador. Una imagen de las compuertas. Esta es una imagen, una fotografía tomada, tuvieron que hacer algunas reparaciones en el vertedero porque se generó procesos de cavitación, que es un tema que vamos a ver a continuación en esta misma clase. Vistas panorámicas del vertedero y la esclusa de navegación. Esta es la obra terminada, esta es una visita que hicimos con algunos alumnos. Contrasta mucho esta soledad con el movimiento que había durante el montaje. En cuanto a la fabricación de turbinas, acá van a ver, esta es una planta, están fabricando turbinas, el tubo de la galería, el tubo espiral. Esta es una turbina Francis vista desde abajo, fíjense las proporciones. Acá está una turbina Pelton con 4 inyectores, que podría ser de eje vertical o no. Acá simplemente aparentemente es la fabricación y la corrección de algunas posiciones. Estos inyectores tienen reguladores. Esta es una turbina Pelton más pequeña. También tiene un tubo, una cámara espiral que va regulando el ingreso, pero este tiene 6 inyectores. Este es un operario que está trabajando en la maquinación, en el acabado de una turbina tipo Francis. Y aquí se alcanzan a ver, bueno, esta es una turbina tipo Francis rápida que se utiliza en saltos bajos y grandes caudales, y esta es una turbina Francis pero que se utiliza en grandes saltos con pequeños caudales. Si alcanzan a ver las potencias, van a ver que lo singular de eso. Esta en particular sé que es una turbobomba que en las horas en las que hay baja demanda gira al revés y carga de agua el reservorio. Bueno, aquí están trabajando en turbina Francis. Lo que están haciendo aquí pasa por un horno, luego eso, porque estos álabes van soldados a estas llantas, y hay que hacer un tratamiento térmico para evitar las tensiones residuales que quedan durante el soldado. Imagínense el horno, la dimensión que tiene que tener para que quepa este bicho ahí adentro, ¿no? Esto es una turbina tipo Pelton, tipo Kaplan, que está por ser instalada, y en particular están puestos los álabes de tal manera que están cerrados, casi cerrados, apenas podría pasar agua. Aquí unos operarios parados sobre también una parte de una turbina Kaplan, otra vista de otra turbina Kaplan, y esta, para ir cerrando, es la turbina de Uruguay, que está instalada en la terraza antes de ingresar a la central, que entiendo que está ahí como no como repuesto, sino para una eventual repotenciación de la central. Bueno, vamos entonces, con esto cerramos la parte de aprovechamientos y vamos en el próximo video vamos a hablar un poquito sobre cavitación y cerraríamos la clase del día de hoy.
Bueno, estimados alumnos de hidráulica aplicada, vamos a ir cerrando la clase del día de hoy, jueves 7 de mayo, con el tema cavitación, tanto el fenómeno de la cavitación como la erosión que produce este fenómeno. En estos videos vamos a ver un poco en qué consiste la cavitación. Fíjense en esta imagen de la izquierda tenemos la cañería en la succión de una bomba con un líquido, ya vamos a ver, transparente, y lo que está haciendo el operador es cerrando una válvula localizada en la succión de la bomba. Fíjense que el líquido, que era originariamente transparente, se va poniendo con un color lechoso. ¿Por qué es eso? Porque al bajar la presión, esas pequeñas micro burbujas que están disueltas dentro del líquido bombeado por la turbulencia que trae, empiezan a tomar un tamaño mayor. O sea, lo que tenemos acá es una emulsión de burbujitas de vapor de agua dentro de la masa líquida. Y en este otro video tenemos la bomba. Bueno, parece que gira al revés, en realidad gira en el otro sentido, es un efecto estroboscópico. Se ven las paletas y de repente van a empezar a ver de vuelta que el líquido comienza a adoptar un aspecto blanquecino, lechoso, por el mismo fenómeno. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es una evaporación, lisa y llanamente es una evaporación, pero es un proceso isotérmico. O sea, la evaporación se da no por adición de calor, sino por reducción de presión. Acá tenemos la curva de presión de vapor del agua. Y nos dice que nosotros podríamos llegar a tener vapor de agua a 60 grados siempre y cuando la presión sea lo suficientemente baja. A 100 grados al que estamos acostumbrados, bueno, a la presión normal. ¿De dónde viene ese nombre tan extravagante de cavitación? Bueno, hay una especie de consenso que dice que tiene que ver con la formación de cavidades, entre comillas, o bolsas de vapor dentro de la masa líquida. Bueno, imaginemos una cañería en la que el líquido circula, un caudal líquido constante está circulando de izquierda a derecha. Y en determinado tenemos entonces la línea de cargas totales y a una distancia igual a la energía cinética por unidad de peso, la línea piezométrica. Imagínense que ponemos una válvula y la vamos cerrando, o sea, vamos estrechando la sección de paso. Ustedes saben que caudal, velocidad por sección. Si reduzco la sección para mantener el caudal, tengo que aumentar la velocidad. Y por Bernoulli saben que la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética son constantes. O sea, entonces, en la misma medida que aumenta la energía cinética, disminuye la energía de presión. Fíjense, aumenta la energía cinética, disminuye, se produce una fuerte caída de la piezométrica, más las pérdidas localizadas por la propia válvula, por ejemplo. Y se podría llegar a dar la condición, si tomamos como plano de referencia el eje de la conducción, que la piezométrica corte a la cota correspondiente a la presión de saturación del vapor de ese líquido a esa temperatura. Entonces aquí tendríamos
que comenzará una evaporación, comenzará a formarse vapor. Pero después la velocidad comienza a estabilizarse porque, como el caudal es constante, aumenta la sección, disminuye la velocidad a los mismos valores que teníamos aquí, y entonces se vuelve a estabilizar y las burbujas que se habían formado aquí ya no tienen más posibilidad de existencia aquí. ¿Qué pasa con esas burbujas? Implotan, o sea, no hay más condiciones para su existencia, así que desaparecen y el líquido y el volumen que ocupaban las burbujas ahora pasa a ser ocupado por el líquido circundante. Esquemáticamente sería algo como esto. Tenemos un depósito, la conducción, una válvula. Tenemos nuestra energía potencial, el nivel horizontal. La línea de cargas totales viene cayendo por las pérdidas continuas en la cañería, una pérdida localizada, una pérdida continua, este valor y estas líneas serían paralelas en caso que las conducciones sean iguales, el mismo diámetro, el mismo material. En cuanto a la energía cinética, la ponemos abajo en este caso. La energía cinética, si la velocidad es constante, sería paralelo a este valor y pega un salto en la zona del estrangulamiento. Luego se va recuperando y vuelve a las condiciones iniciales. Este valor aquí, la energía de presión, podría llegar a ser tan pequeña que se generen condiciones para la formación de burbujas de vapor de agua dentro de la masa líquida, una emulsión de pequeñas burbujitas de agua de vapor de agua dentro de la masa líquida de agua. Aquí se empiezan a formar burbujas, luego siguen avanzando, pero resulta que acá tenemos baja presión y acá tenemos una condición de vuelta normal. Entonces empiezan a desaparecer las burbujas. Es esto lo que pasa, tenemos la cavidad de vapor y va desapareciendo. Toma esta forma como un garbancito. Y el volumen que era ocupado por la burbuja pasa a ser ocupado por el líquido que está alrededor. Y esto se da en valores que son menos que una milésima de segundo. Entonces imagínense el chorro de agua que tenemos acá es verdaderamente potente y genera todo un sonido desagradable, una trepidación, pero si se da dentro de la masa líquida no tiene tanto problema. El problema es cuando estas burbujas desaparecen contra las superficies, los contornos físicos. ¿Por qué? Porque este chorro genera, es como lanzar, como sopletear con un abrasivo, una superficie del material que sea la conducción. Y esto es verdaderamente preocupante porque provoca una destrucción a veces total de la obra. Y no solo eso, sino que imagínense, tenemos el escurrimiento aquí. Si tengo una mayor longitud del trayecto, como el caudal es el mismo, aumento la longitud de escurrimiento, aumenta localmente la velocidad. Tengo un nuevo foco de cavitación. Bueno, vamos a tratar de ir formalizando un poquito esto. En este esquema tengo un depósito con agua, esta es su superficie. Tenemos una bomba centrífuga, la cañería de aspiración de la bomba, tomando agua de este depósito. Vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, tener un punto aquí en la superficie del líquido y un punto a la entrada de la válvula, esta válvula que podríamos poner a la entrada de la bomba
No son muy comunes las válvulas en la aspiración, pero bueno, vamos a suponer que tenemos una válvula. Entonces, aquí tenemos, si nuestro plano de comparación fuese la propia superficie, Z1 es igual a 0, la presión aquí será la presión atmosférica, y la velocidad en la superficie del líquido va a ser una velocidad verdaderamente casi despreciable si la comparamos con la velocidad que tendríamos aquí, o sea, digamos 0. Y en este punto vamos a tener una presión P sub 2 y una velocidad V sub 2. Entonces escribamos la ecuación de Bernoulli entre este punto y este punto. La ecuación de Bernoulli dice energía de posición más energía de presión más energía de velocidad va a ser igual a energía de posición más energía de presión más energía de velocidad más las pérdidas en este trayecto, desde aquí hasta aquí. En este caso en particular, entonces Z1 es igual a 0, V sub 1 es igual a 0 y P sub 1 igual a presión atmosférica. H1O2 es, ¿qué cosa? Es lo que se pierde, son las pérdidas entre los puntos 1 y 2. Reemplacemos eso aquí y despejemos P sub 2 sobre gamma. Va a ser igual esto que es la presión atmosférica, la energía de presión con la presión atmosférica, menos Z2, menos la energía cinética, menos estas pérdidas. Fíjense que P sub 2 va a ser menor que la presión atmosférica siempre y cuando el eje de la bomba esté por arriba del pelo de agua. La bomba esté en succión, se dice eso, está succionando. ¿Qué valor podría llegar a adoptar P sub 2? Bueno, podríamos imaginar que podría llegar a ser 0, o sea, el 0 absoluto, lo cual no es posible. ¿Por qué? Porque una vez que P sub 2 sobre gamma se hace igual a la presión de saturación del vapor del líquido considerado a esa temperatura, comienza a evaporarse. En ese momento no podemos seguir utilizando la ecuación de Bernoulli porque ya no tenemos un líquido, sino tenemos una emulsión muy compresible. Entonces, si graficamos la línea de energía, tenemos la línea de cargas totales, tenemos la caída de la pérdida localizada y la línea piezométrica a una distancia igual a la energía cinética. Si este es nuestro plano del cero absoluto, o sea, la presión, si por debajo de nuestro datum marcamos este plano del cero absoluto igual a la presión atmosférica sobre gamma, gamma el líquido, cuando la piezométrica corte a este plano correspondiente a la presión de saturación del vapor de ese líquido a esa temperatura, vamos a tener el inicio de la cavitación. Entonces, P sub 2 sobre gamma tiene que ser mayor o en un límite desagradable, digamos, igual a la presión de saturación del vapor de ese líquido a esa temperatura. ¿Cuánto valía P sub 2 sobre gamma? La presión atmosférica sobre gamma menos Z2 menos la energía cinética y menos las pérdidas entre 1 y 2. Entonces, esto es igual a esto y tiene que ser mayor o igual a la presión de saturación del vapor de ese líquido a esa temperatura. Si esto es mayor o igual que esto, para que sea igual, ¿qué tenemos que hacer? Restarle lo que lo hace mayor, una variable de holgura. Vamos a llamar esa variable de holgura h sub d. Si le restamos lo que lo hace mayor, esto va a ser igual. Si despejamos h sub d, vamos a tener esta ecuación. Lo único que tenemos que pasar, h sub d que está negativo pasa al otro lado como positivo y la presión de saturación del vapor pasa como negativo.
H sub D entonces es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de saturación de vapor sobre el peso específico del líquido menos la altura de succión menos la energía cinética y menos las pérdidas entre 1 y 2. Los fabricantes estudian en sus bancos de ensayo la caída de presión que se da dentro de las bombas. O sea, la caída de presión que se me da dentro de la bomba, porque la bomba está succionando, no puede ser superior a esta holgura que yo tengo en la entrada, en la brida de entrada de la bomba. Esto es la energía de presión que tengo a la entrada de la bomba que yo podría gastar en pérdidas dentro de la bomba. Luego, dentro de la bomba no pueden producirse pérdidas superiores. En el inicio de la cavitación, una situación de cavitación incipiente, yo tendría entonces que esa holgura energética en la brida de entrada tendría que ser a lo sumo igual a la caída de presión dentro de la bomba. A este valor H sub D se lo llama en la literatura inglesa o en lengua inglesa NPSH, Net Positive Suction Head, y en castellano la denominamos AMPA, que es la traducción literal de NPSH, altura neta positiva de aspiración o succión. Entonces, como decíamos recién, AMPA representa la energía que dispone el sistema, la holgura energética para gastarla en pérdidas antes de iniciarse la cavitación. Por eso se la denomina, con los datos del sistema, AMPA disponible. Y la caída delta H que se da dentro de la bomba, que es un dato provisto por el fabricante, se llama AMPA necesario, que es la energía mínima que debe tener la brida de entrada de la bomba para que luego de las caídas de presiones que se dan dentro de la misma bomba no se llegue, o a lo sumo se llegue a una situación de cavitación incipiente. Bueno, no son valores fijos, sino que dependen del caudal. Entonces, en un eje, si aquí ponemos el caudal, el valor disponible del sistema va a tener un comportamiento de este tipo. O sea, comenzamos con la presión atmosférica cayendo. Y la que nos da el fabricante tiene esta forma como la curva amarilla. Mientras mi holgura energética sea superior a la caída que me dice el fabricante que vamos a tener, estamos bien. En esta situación es una situación límite y a la derecha ya estamos en la zona roja, no hay que entrar ahí. HS se la denomina en general la altura de succión y es el término Z2, o sea, la distancia del eje de la bomba a la superficie del líquido. Y se la considera positiva cuando la bomba está por arriba del nivel del líquido que está bombeando. Pero también podría llegar a estar por debajo, para eso existen las bombas sumergibles. Y en ese caso se dice que la bomba está en carga. Y estas bombas sumergibles, por ejemplo, van a tener un dato requerido por el fabricante, digamos, el fabricante les va a decir, esta bomba necesita una sumergencia de tanto, o sea, el eje de la bomba tiene que estar a tal profundidad respecto a la superficie del líquido que se está bombeando. Y justamente ese tema de la sumergencia tiene que ver con este fenómeno de la cavitación. Bien, entonces, desde el punto de vista del sistema, el AMPA disponible, recordemos que era presión atmosférica menos la presión de saturación del vapor de ese líquido a esa temperatura, dividido el peso específico de ese líquido, menos la altura de succión, menos la energía cinética,
por unidad de peso y menos las pérdidas. Esto nosotros estamos en condiciones para una determinada conducción, una determinada instalación, calcularla y en función del caudal construir la curva del AMPA disponible. El estudio de la cavitación dentro de una bomba no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando comienza el proceso es oscilante y cuando se generaliza se corta el flujo. Es el problema que suelen tener cuando dicen cuando la bomba no está cebada. Si la bomba no está cebada, ustedes no van a bombear líquido, sino que lo único que va a impulsar la bomba es un vaporcito de agua. Se considera entonces que el AMPA requerido se le establece como el delta H que produce una caída de 1% del caudal impulsado por la bomba. Bueno, vamos a suponer que estamos con algún tipo de problema de cavitación, una instalación existente y tenemos que corregirla. A ver, ¿qué podemos tocar? Bueno, la presión atmosférica, vamos a ver la presión atmosférica y la presión atmosférica. La altura de succión sí podemos tocar, porque a medida que la bomba esté más cerca del líquido o inclusive por debajo del nivel del líquido, podríamos llegar a invertir este signo. La otra es corregir, ampliar la cañería. Bueno, se podrá. La otra sería reducir las pérdidas. Yo conozco un caso, no me acuerdo exactamente el nombre de la instalación, pero la situación era tan desesperante que tocaron esto. ¿Y cómo se puede tocar esto? O sea, bajaron la temperatura del líquido, o sea, el recipiente de bombeo lo enfriaban arrojándole hielo hasta para que la instalación no colapse hasta tanto encuentren la solución. Esos son los puntos que se pueden, cómo se podría corregir un problema de cavitación. El que más se utiliza es esto y esto, tocar la cañería. Así que tengan cuidado cuando ustedes consideran, ustedes hacen el proyecto de una determinada cañería, un acueducto, y dicen, bueno, vamos a poner la rugosidad en régimen. Pero resulta que cuando la cañería es nueva tendrá mayor velocidad de escurrimiento, o sea, tendrá... así que verifiquen en diferentes situaciones, no solo cuando ya esté en un estado de régimen en servicio, sino también la cañería nueva. Vamos a ver un poquito la erosión por cavitación. Algunos confunden, inclusive usan de forma indistinta cavitación que erosión por cavitación y son cosas diferentes. La cavitación es una evaporación que en el caso de los sistemas de bombeo y en las centrales hidroeléctricas produce trepidaciones, caída de rendimiento y eventualmente una interrupción del flujo. Miren, el ruido que hace una bomba cavitando y también una turbina cavitando se parece a cuando ustedes hacen un licuado en la licuadora y le ponen cubos de hielo. Bueno, es desesperante el ruido. Y en las turbinas ustedes dirán, pero si el flujo es al revés. El contacto, toda máquina, toda paleta, todo álave de una turbomáquina va a tener un borde de alta presión y un borde de baja presión distanciados tan solo por el espesor del álave.
Así que el tema tiene que ser estudiado tanto en bombas como en turbinas. Y en la zona del tubo de aspiración, a continuación de la turbina, tenemos presiones bajísimas. Bajísimas. Así que el tema es un tema a considerar. Bueno, la cavitación se inicia en el borde de baja presión de los álabes de las bombas o de las turbinas, con entonces la aparición de esos bolsones o cavidades de vapor, que, como mostrábamos, cuando pasan al borde de alta presión, no tienen condiciones de existir e implotan. Y ese volumen que era ocupado por esa burbuja pasa a ser ocupado por el líquido que lo circundante y se produce un chorro, un jet de muy alta velocidad. Entonces la cavitación ya de por sí es un problema, pero cuando se da la implosión de las burbujas sobre los contornos físicos, la cosa es grave porque empieza a haber erosión por cavitación, pudiendo llegar a destruirse completamente esas superficies físicas. Bueno, para estudiar la implosión de las burbujas se utilizan máquinas fotográficas que sacan de más de 2000 fotografías por segundo, si no, no se ve la implosión. Miren, acá tenemos una válvula, no sé qué tamaño tendrá esto, pero debe ser una válvula importante, de más de medio metro. Ese cuadradito que ven ahí, esto está erosionado por cavitación. Queda una superficie esponjosa, como una esponja, como una espuma. Miren, a veces la cuestión es incipiente, tan incipiente como esto, pero esto progresivamente, cada hueco que se va formando es un foco de cavitación. Entonces es un proceso que se retroalimenta negativamente, o sea, negativamente desde el punto de vista que se pone cada vez más complicado. Miren, acá también hay una válvula totalmente destruida. Acá tenemos el rodete de una bomba totalmente destruido. Acá le falta un pedazo completo a otro rodete. Bien, con eso entonces finalizamos esta presentación del tema de la cavitación, la erosión por cavitación. Voy a acompañar estos videos con un pequeño ejemplito de cómo se evalúa la cavitación y eventualmente cómo se corrige. Bien, con esto entonces damos por finalizada la clase correspondiente al jueves 7 de mayo de 2020. Hasta la próxima clase, que será 2 semanas adelante. Hasta entonces.